volcán Popocatépetl. Bueno, se alcanza a ver un poquitito de las faldas del volcán Popocatépetl. Hay muchas nubes en el Valle de México, en el centro del país, nubes. Y bueno, pues ahí está la imagen de esta mañana. Lo están escondiendo, pero yo sigo insistiendo, y además la gente que nos está acompañando y nos está escribiendo coincide en que sí, hoy es notable pues la buena calidad del aire, sobre todo la limpieza que hay en el cielo, y también pues una mañana muy fresca, ¿no, Jaime? Sí, hace frito, tú vienes muy descubierta de los hombros. Es que yo siempre tengo hace frito, pero sí está fresca la capital de la República Mexicana. No, de hecho, estos calores infernales de la noche, madrugada, que hace complicado dormir o concentrarse en estar dormido, porque sí, luego es difícil. Esto, y nos quejamos nosotros, la gente de Yucatán, la gente del norte del país, la gente que tiene 37, 40 grados, nos sabe decir, pobres ilusos. Sí, claro, allá con sensaciones térmicas de hasta 50 grados. Verdaderos pollos Ahorita vamos a hablar con el ingeniero Alberto Hernández Unzón para que nos diga que no nos debemos de quejar de nada del calor aquí del Valle de México, pero bueno, seguramente va a llover a lo largo de las siguientes horas, hay que estar muy al pendiente. Oigan, de hecho hoy el Universal, como nota principal, mete en reversa a derecho a invadir. Congreso de la Ciudad de México vota por unanimidad el cambio. Desalojos ya no serán solo por casos excepcionales. Es la nota principal de esta mañana del Universal. Por unanimidad el Congreso de la Ciudad de México dio marcha atrás este tan polémico artículo 60. Está en línea telefónica Margarita Saldaña Hernández, ella es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Ciudad de México. Margarita, primero muchas gracias, es fin de semana, le agradecemos mucho. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con esta ley de los derechos humanos que ponía en riesgo incluso la propiedad privada, y qué es lo que ocurrió el día de ayer? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a todo su auditorio. Lo que sucedió fue lo siguiente: el artículo 60, tal como quedó redactado en la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues era muy confuso, era una falta de redacción adecuada, hizo que efectivamente pareciera que se contraponían dos derechos: el derecho a la propiedad privada por una parte y el derecho a la vivienda por el otro. Y en este esquema, bueno, pues dejaba confusas algunas cuestiones como las siguientes: o sea, que si un desalojo era ordenado por un juez en un momento determinado, después de un proceso judicial, había ahí una parte en el artículo que decía que las personas desalojadas deberían de ser realojadas por la autoridad competente. Y entonces esto hacía como un espacio, una laguna, en donde se decía, bueno, ¿quién es la autoridad competente que debe de realojar a las personas desalojadas? Primera, ¿no? Segunda, mientras no se desalojen estas, no se realojen estas en algún lugar, ya está una sentencia de desalojo, pero la ejecución no la podemos llevar a cabo mientras no se nos garantice que ya están realojadas en otra parte. Esa era una de las grandes confusiones a las que se prestaba la redacción del artículo, y la otra era precisamente, bueno, pues que no precisaba quiénes eran la autoridad competente, y también creo que dejaba en un compromiso y una carga económica muy fuerte al gobierno de la Ciudad de México, porque los encargados de tener que hacer este realojamiento y dar una vivienda adecuada, como lo mencionaba el artículo, a los desalojados, pues era el gobierno. Bueno, se entendería que el gobierno de la Ciudad de México en un momento determinado. Entonces, todo esto hace así como que en un momento determinado podríamos tener una sentencia de un desalojo, pero al final del día, mientras no se les garantizaran a los desalojados sus derechos ya concedidos en ese artículo, pues definitivamente iba a ser imposible poder llevarlo a cabo. Este artículo, como usted bien dice, se aprobó en la reforma en el mes de diciembre. De diciembre, ¿no? De diciembre, la última semana de diciembre, tengo entendido. Así es. Y se publicó finalmente el 8 de febrero de 2019. ¿Y por qué detona todo hasta este momento, diputada? Sí, mire, le comento, le hicimos una serie de reformas a esa misma ley, ya publicada en febrero, en mayo, el 7 de mayo. Sin embargo, después de revisarla, de revisar precisamente el artículo 60, estar haciendo una revisión de todo lo que se había vuelto a reformar,
nos percatamos varias personas y empieza a haber una serie de comentarios respecto de la confusión, de lo confusa que era la redacción, y es entonces cuando yo decido presentar una iniciativa para clarificar el artículo. Esto lo hago yo el 16 de mayo, eso es prácticamente hace 15 días, por así decirlo. Hacemos la modificación en donde yo aclaro que el artículo es confuso y que se puede prestar a una serie de interpretaciones muy diversas en cuanto a la certeza jurídica de una sentencia que condene a un desalojo y el derecho de aquellos que van a ser desalojados. Entonces, y además de a qué autoridades exactamente a las que les corresponde dar respuesta a cada una de las partes que en este artículo se mencionaba algún tipo de autoridad. Entonces, en ese sentido es que se presenta la iniciativa y bueno, tenían que pasar 10 días para que la pudiéramos dictaminar. Sin embargo, a pesar de que yo hice intentos de que no se quedara como una iniciativa presentada, que sí era confusa y que sí podía causar un grave daño al Congreso y a la ciudad, el tener una redacción de ese tipo con un tema tan delicado, yo decía, vamos trabajando en la redacción de un artículo que no confunda a la gente, que deje muy claros los derechos tanto el de propiedad como el de vivienda adecuada y que no nos lleve a una situación en la que nos pongan contra la espada y la pared. Sin embargo, claro, como que no lo sentían prioritario, argumentaban que no, que estaba bien la redacción, que yo exageraba y pues no fue y pues debo de reconocerlo, fue gracias a que se publica el artículo el jueves del notario Ignacio Morales Lechuga, que hace que se detone el tema, que se fijen en lo que ya habíamos venido mencionando y por qué la razón de cambiar, modificar esa redacción, y es así como finalmente, bueno, pues ayer ya fue algo que aquí era prioritario y lo bueno fue que coincidió con estos 10 días. Yo les dije cuando presenté la iniciativa, justo vamos a estar el día 30 en los 10 días para que podamos dictaminar y presentar la modificación antes de que termine el periodo ordinario, porque hoy se clausura este periodo. Uh-huh. Hubiera sido terrible que no hubiera habido esta bomba que estalló y que finalmente hizo que se detonara este tema, porque hubiéramos terminado el periodo ordinario y hubiéramos tenido que esperar a un periodo extraordinario, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, pues hasta el siguiente periodo que empieza en septiembre, para poder dictaminar. Así es que pues hoy, gracias a eso, ya se dictaminó hoy en la mañana y hace unas horas ya se votó a favor una nueva redacción del artículo que deja a salvo todos los derechos. Estamos platicando con la diputada Margarita Saldaña Hernández, ella es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Ciudad de México. Diputada, vimos incluso hasta malestar y que no estaba de acuerdo, como usted lo comenta, por lo que le tocaba hacer al gobierno de la Ciudad de México. Imagínese la cantidad de dinero que tendría que haber destinado para estos desalojos. En este caso, me parece que tendrían que haber estado a 15 kilómetros. Está ahí muy extraño. La propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo menciones esta misma semana sobre no estar de acuerdo sobre este artículo. Así es, ella también en entrevista de televisión en estos días precisó que efectivamente no estaba de acuerdo. Es preciso decir lo siguiente, cuando se hizo esta iniciativa... Eso es lo que... A ver, déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién redactó esto? Porque quien redactó esto fue un error o tienes espíritu. Eso es lo más grave. Cuando se presentaron las iniciativas para hacer la Ley Constitucional de Derechos Humanos en el mes de diciembre, presentó una iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, otra iniciativa la presenté yo, del Partido Acción Nacional, de parte de nuestro grupo, y la otra iniciativa la presentó el Partido Morena a través del diputado Temístocles Villanueva. Él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Se hicieron alrededor de esto una serie de foros. Sin embargo, cuando finalmente se tuvo que hacer de estas 3 iniciativas una para que fuera el dictamen y posteriormente la ley aprobada, pues prácticamente se tomó como base la iniciativa del diputado Temístocles, y en esta era en la que venía esa redacción, o sea, en la que se presentó por parte del grupo de Morena. Es en la que venía esa redacción. No, obviamente no venía en la nuestra, en la del grupo parlamentario del PAN, y tampoco venía en la de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, ellos fueron los que directamente lo redactaron. Es un poco difícil de repente con una mayoría tan determinante, tan aplastante. Nosotros somos 11 diputados y entre toda la oposición hacemos 22. Pues es muy difícil modificar muchas cosas, ¿no? En un momento determinado. Y sí, ponemos la lucecita, ponemos el alerta, lo decimos. Pero hay mayoría de Morena, pues. Sí, hay una mayoría de Morena y sus aliados, el Partido Verde y el PP, ¿no? Que los apoya, y Movimiento Social, la coalición de Movimiento Social que los apoya prácticamente en todo, ¿no? Entonces, pues es difícil de repente que muchas cosas que siempre empezamos a notar en muchas leyes, de repente se nos toma en cuenta, ¿no? Simplemente pues nos ganan las votaciones. Oiga, y entonces ya pueden estar tranquilos los desarrollos inmobiliarios, las personas que tienen su propiedad, todo, porque también la Ciudad de México se convierte muy atractivo en el tema inmobiliario, y una ley con estas características pues daba en el punto de flotación de muchas cosas, generación de empleo, certidumbre jurídica, vaya, tantas cosas que podrían haber estado detrás, ¿no? Sí, creo que afectaba directamente determinaciones que pudieran surgir de leyes como el Código Penal, Código Civil o las leyes mercantiles, ¿no? En un momento determinado, que todas pues tienen que ver con las garantías que te puede dar los inmuebles en un momento dado, ¿no? Claro. Entonces ya quedó, sí. ya se puede estar tranquilo, pues. Ya se puede estar tranquilo, ya se redujo mucho todo lo que venía en el texto del artículo, y completamente es en el sentido de que no puede haber desalojos si no existe un mandato judicial, concretamente. Perfecto. Pero eso lo vivimos todos los días. También se dice que para llegar a esto, bueno, pues se van a utilizar todos los medios que en nuestro país existen, como el debido proceso, la conciliación, la mediación, etcétera, y que finalmente las personas que tengan que ser desalojadas pues podrán acudir al gobierno de la Ciudad de México e inscribirse en los programas de vivienda que para ello diseñará el gobierno de la ciudad. Pero ya no hay una obligación. Antes parecía que si no me daban a dónde irme, yo podía quedarme ahí hasta que el gobierno tuviera una solución. ¿Verdad? Vaya cosa y vaya propuesta. Pero bueno, diputada, nos tenemos que ir. Gracias por estos minutos, diputada Margarita Saldaya Hernández, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Ciudad de México. Pues gracias, y permítanos estar cercanos a ustedes para ver qué es lo que viene en el Congreso. Vienen muchas cosas, hay una nueva dinámica de política desde octubre pasado, y es interesante lo que está pasando en la capital de la República Mexicana. De repente nos absorben los temas federales, y creo que aquí también tenemos cosas muy importantes que estamos haciendo. Muchas gracias, muy buenos días. A ustedes, gracias.